¿Es posible triunfar a pesar de las circunstancias adversas? ¿Será posible salir adelante a pesar de que tengamos que enfrentar situaciones contrarias, difíciles, injustas? Pues la respuesta a estas preguntas la vamos a ver hoy en el texto de la Biblia, en nuestro versículo del día, en la emisión de hoy, lunes 23 de octubre del año 2023. Los estoy invitando a mi casa para compartir un hermoso tiempo de estudio bíblico y de esta manera dar inicio a esta semana. Pues hoy la Biblia nos lleva al libro de Daniel, al capítulo 6, que nos relata una historia extraordinaria, la historia de Daniel enfrentado al foso de los leones. Pues dice la Biblia lo siguiente: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Entendamos que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia por Nabucodonosor. Sin embargo, el imperio babilónico cayó. Cae Nabucodonosor, muere Nabucodonosor, lo sucede su hijo Belsasar, y bajo el dominio de Belsasar cae el imperio babilónico a manos del imperio medo-persa. Y están ahora gobernando los medos y los persas, y los judíos seguían siendo esclavos en ese territorio. Daniel era uno de esos esclavos que había sobresalido en el reino de Babilonia, pero ahora también lo hacía en el reino de Medo-Persia. Y entonces dice la Biblia que Darío, rey de los medos y los persas, constituyó 120 sátrapas, 120 gobernadores que estuviesen sobre todo su reino, un reino inmensamente grande, el reino que gobernaba el mundo conocido, la tierra en ese momento descubierta. Pero sobre esos 120 gobernadores, él estableció a 3 que estuvieran sobre ellos, y Daniel era uno de ellos. Sin embargo, dice la Biblia que estas personas puestas allí por Darío estaban cumpliendo una función fundamental, función de cuidar las espaldas del rey. Bueno, quiero resaltar algo muy importante. Era Daniel un esclavo, era Daniel del pueblo de los judíos. Las condiciones en las cuales Daniel llegó a este territorio, a Babilonia inicialmente, fue de esclavo, llegó como esclavo. Las condiciones eran difíciles, contrarias, absolutamente injustas. Sin embargo, lo vemos en este momento, en esta etapa de la historia, constituido como un hombre de gran importancia entre los 3 que estaban sobre los 120 gobernadores que estaban sobre todo el reino de Medo-Persia. Pero dice la Biblia, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pues entre los 3 que estaban sobre los 120, de los cuales era Daniel uno de ellos, él era superior. Había en él algo especial. La Biblia lo relata, dice, porque había en él un espíritu superior. Pues es la manera de describir que Daniel era un hombre de fe. Y aquí quiero decirles a todos ustedes que en esta mañana nos están viendo, la fe debe ser equivalente a la efectividad en la vida. Un hombre, una mujer de fe, necesariamente deben manifestar ese espíritu superior que está dentro de ellos. ¿Y cómo se manifiesta? No vemos a Daniel manifestando su fe con un lenguaje religioso, con un lenguaje místico. Él era un gran administrador, era una persona de confianza, era una persona seria, era una persona disciplinada. Razones por las cuales se había destacado para llegar a ser quien era, a pesar de que había empezado desde muy abajo, siendo esclavo, porque así llegó deportado a Babilonia como esclavo. Sin embargo, ahora lo vemos en una posición supremamente importante, tanto que el rey Darío dice, pensó en ponerlo por encima de los 3, es decir, que en el reino de Medo-Persia, en el corazón de Darío, Daniel sería el segundo al mando, el segundo a bordo. Qué coincidencia con otras historias bíblicas en otros momentos. José en Egipto
segundo después de Faraón en todo el reino de Egipto, que era en ese momento el imperio que gobernaba la tierra. Pues ahora tenemos a Daniel en esa condición. Pero dice la Biblia lo siguiente: entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Qué coincidencia, qué situación tan parecida con lo que hoy sucede en muchos escenarios. La envidia, surgió la envidia. Pero ¿cómo es posible que este tipo, que es extranjero, cómo es posible que este que viene de la esclavitud lo vayan a poner por encima de nosotros? ¿Has enfrentado la adversidad? ¿Has enfrentado la crítica? ¿Has enfrentado las mentiras, la difamación a causa de la envidia que surge en el corazón de la gente? Pues no te aterres, no te extrañes y tampoco te sientas la peor persona, ni te sientas perdido, ni mucho menos abandonado por Dios. La Biblia de hecho nos advierte que las buenas obras, las buenas labores, que el buen comportamiento, que los buenos resultados van a generar envidia, y eso lo hemos visto siempre desde la historia de Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel porque en su corazón surgió la envidia, porque la ofrenda que Abel le presentaba al Señor era acepta en gran manera por Dios. Pues bien, otra adversidad que tiene que enfrentar Daniel, la envidia. Una envidia que llega al punto de que empiezan a buscar de qué manera acusarlo. Sin embargo, dice la Biblia, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y qué extraordinario esto. Buscaron razones para acusarlo en lo referente al reino. Sin embargo, dice, no encontraron ninguna razón, porque este hombre era fiel, porque este hombre era recto, porque este hombre era de una sola pieza, porque este hombre era una persona confiable. Y aquí entonces viene la segunda enseñanza del día de hoy. Por supuesto que vamos a enfrentar la adversidad y por supuesto que vamos a enfrentar la envidia. Por supuesto que seguramente podemos enfrentar la difamación, hablan mal de nosotros, pero que nunca encuentren una razón, porque hay limpieza en la ejecución de nuestra labor. Como hijos de Dios, como hombres de fe, en quienes habita un espíritu superior, como en el caso de Daniel. Que en nuestra ejecución, en nuestro ejercicio, siempre nos hallen íntegros. No se robe un peso, no coja $1 que a usted no le pertenece. No haga lo injusto, hable siempre la verdad, sea cumplido, llegue a tiempo. Cuando se le pida una función, hágala y aún vaya un poco más allá de lo que se le ha pedido. Eso caracteriza a los hombres y las mujeres de fe. Y entonces dice la Biblia que no encontraban una ocasión para acusarlo en lo referente al ejercicio de su función, porque ninguna falta o vicio fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y entonces, viéndose perdidos aquellas personas por no encontrar una razón para acusarlo delante del rey, dijeron, nos toca subir un peldaño más y nos toca meternos con su fe, nos toca meternos con lo que tiene que ver en la búsqueda de su Dios. Y por supuesto, viene el desenlace de esta historia que vamos a continuar viendo mañana y en la cual vamos a descubrir una serie de detalles importantísimos que debemos tener en cuenta para ser personas exitosas en un mundo real, como el mundo que le tocó vivir a Daniel. Un mundo que hoy, en pleno siglo XXI, tiene las mismas características. Enfrentamos la adversidad, enfrentamos la contradicción, enfrentamos la mentira, enfrentamos la envidia. Pero una persona de fe, una persona que tiene a Dios en el corazón, una persona con un espíritu superior, será una persona intachable, una persona impecable en lo que hace. Y esa es la invitación que hoy la Biblia nos hace. ¿Queremos triunfar? ¿Queremos salir adelante? Pues sí se puede. Y se puede vencer la adversidad, pero haciéndolo en lo que concierne a la labor que llevamos a cabo de manera impecable. Pues voy a invitarles a que oremos, a que nos acerquemos a Dios en esta mañana y vamos a charlar con el Dios de los cielos. Señor, hoy dejas en claro
que las situaciones que vivo todos los días, muchas veces de adversidad, de contrariedad, suscitadas por las dificultades del mundo o suscitadas por la envidia, suscitadas por el descrédito, suscitadas por el menosprecio que debo enfrentar, Señor, pues están allí presentes en mi vida. Y hoy entiendo, Dios, que no tengo por qué echarme a llorar, a lamentar, a sufrir, a pensar que estoy solo, sola, abandonado, porque eso no fue lo que hizo Daniel. Daniel se destacó, a pesar de su llegada tortuosa al reino medo-persa. Llegó como esclavo a Babilonia y ahora estaba constituido en una gran persona que se destacó por su trabajo, se destacó por su disciplina, por su verdad. Y eso es lo que hoy, Señor, tú me estás dejando claro, que mi comportamiento, que el desarrollo de mis acciones, para dar razón a la fe que yo profeso, para evidenciar el amor tuyo que está en mi corazón, pues debe ser un ejercicio limpio, un ejercicio intachable. Mi labor debe ser desarrollada con base en la justicia y en la verdad. Señor, pues en esta semana me propongo hacer eso. Me propongo dar buen testimonio de ti, Señor, de tal manera que las personas que están sobre mí en lo administrativo piensen en mí como una persona importante a la cual destacar, independientemente de que seguramente enfrente la mentira, la calumnia, la envidia de quienes querrán quitarme de su paso. Señor, quiero poner en tus manos este día y la semana que me regalas. Quiero poner en tus manos mi trabajo, mi familia y pedir tu bendición, Señor. Oro con acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, queridos amigos, pues esta semana vamos a estar desarrollando esta historia, la historia de Daniel. Es posible triunfar a pesar de la adversidad. Quiero recordarles a todos los caleños que este próximo sábado, 28 de octubre, tenemos nuestro concierto Exaltemos al Señor con la orquesta de Guía Mis Pasos. Los estamos esperando para que nos acompañen y disfrutemos de un maravilloso tiempo para darle gracias a Dios. Recuerde que si este video les parece importante, compartámoslo con otras personas, regálenos un like que nos ayuda mucho en el desarrollo de nuestro canal. Quiero desearles un resto de día muy feliz y mañana muy temprano los espero para que tengamos otro versículo del día. Dios les bendiga, muchas gracias.